Buenas noches, comunidad educativa de Popayán, el Cauca y Colombia, en el contexto de la celebración de los 40 años de la Institución Educativa Comercial del Norte, cuyo lema es pasado para actualizar, presente para transformar, futuro para construir. En esta oportunidad hemos querido compartir la experiencia de lo que ha sido el desarrollo del modelo educativo flexible PACES. Es necesario indicar que como institución educativa siempre le hemos apostado a los modelos flexibles. Incluso podríamos decir que desde la conformación de nuestra institución, que se conforma precisamente empezando a funcionar en la jornada nocturna, nosotros siempre le hemos apostado a esta necesidad de que la educación atienda a población diferente, a población adulto, a jóvenes, a desplazados, a reinsertados. En esta oportunidad queremos compartir lo que ha significado el convenio que se viene desarrollando en la ciudad de Popayán del modelo flexible PACES, CLEI 1, en donde prácticamente tenemos una población de 410 estudiantes, están siendo operadas por la Universidad del Bosque en un convenio con la Secretaría de Educación Municipal y por supuesto con el apoyo de la institución educativa Los Comuneros y la institución educativa comercial del norte. En ese sentido, hoy queremos dar la bienvenida a este espacio de diálogo a los representantes de la Universidad del Bosque. En esta oportunidad tenemos al profesor Germán Rodrigo Muñoz Celeita. Él es asesor pedagógico del modelo de PACES aquí en la ciudad de Popayán. Entonces, bienvenido a este espacio. Con él, lógicamente, estarán la psicóloga Dolly Yasmín Muñoz Rosero, quien hace parte del apoyo de la inclusión educativa, y también tenemos la presencia de dos formadoras. Es un espacio muy importante en donde las dos formadoras nos podrán contar cuál es la experiencia vivida en este modelo flexible en el año 2021. Ellas son Jamie Liliana Burbano Ruano y Juliet Viviana García Ramírez. Entonces, Germán, inicialmente, bienvenido a este espacio de la Institución Educativa Comercial del Norte en sus conversatorios con motivo de los 40 años de la institución. Señor rector, muchas gracias, compañeras y equipo y comunidad educativa. Gracias por el espacio que nos permite dialogar y nos permite entablar este conversatorio tan interesante con respecto a la labor que se viene realizando. Como bien lo menciona el señor rector, los modelos educativos flexibles desde el Ministerio de Educación, en sus diferentes propuestas y a lo largo de varios años se han venido cualificando en las entidades territoriales buscando acompañar la diversidad de aprendizajes, diversidad de población y sobre todo apoyando y propiciando las formaciones completas desde el inicio del ciclo 1 hasta el ciclo 5 y dependiendo de las propuestas, la intención es que todos puedan participar, hacer de sus proyectos de vida la posibilidad de incursionar y tener en cuenta la educación formal, la educación que nos propone el Estado específicamente. Y para eso, pues, cada entidad territorial certificada específicamente, en este caso Popayán, pues tiene unas características. Y en ese sentido, pues nosotros desde la Universidad del Bosque venimos participando de la propuesta. Entonces, con este marco general quería iniciar mi presentación, nuestra presentación, y sobre todo ponerla al servicio de la comunidad, toda vez que ya como el señor rector lo menciona, han iniciado, incursionado ustedes en diferentes modelos educativos flexibles que se han articulado al proyecto educativo institucional. Eh, hoy es el día para que ustedes puedan conocer los avances en este
específico modelo educativo flexible llamado PACES. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de qué consiste en forma general, tal vez vamos a particularizar un poco desde lo pedagógico, administrativo y operativo, y sobre todo queremos que conozcan cómo ha sido implementado en Popayán, en la entidad territorial. Entonces, iniciemos pues mirando algunos aspectos de la propuesta. Permítame un momento. Voy ubicando las presentaciones. Bueno, entonces, como lo venía mencionando ahorita, la iniciativa del modelo educativo flexible de PACES nace desde el Ministerio de Educación, desde las propuestas de los modelos educativos flexibles, en donde a través de un convenio con la Secretaría de Educación Certificada de Popayán se hace la propuesta para acceder a la posibilidad de poder acompañar a la población que quiere culminar su ciclo 1. Entonces, en ese sentido, hemos venido trabajando en esa focalización de participantes que estén interesados en esa propuesta. Entonces, ¿qué instituciones y niveles institucionales intervienen? Interviene el Ministerio de Educación generando la propuesta pedagógica, generando toda la parte logística para poder comprender en el país a través de estadísticas en donde hay necesidad de la implementación del modelo educativo flexible. Ingresa, por supuesto, la Secretaría de Educación certificada para que pueda ella ser desde un enfoque de convenio, participar conjuntamente y a la par con una universidad de alta calidad. En este caso fue seleccionada la Universidad del Bosque para este propósito. Quienes intervienen: la Dirección de Cobertura y Equidad de la Subdirección de Permanencia del Ministerio, y específicamente quienes orientan los proyectos territoriales, específicamente de alfabetización. ¿Cuál es el objetivo de nuestra propuesta en el día de hoy? Es poderles contar que a partir de ese convenio de alfabetización, el 277 del 2019, contarles qué avances hemos tenido en esta propuesta y que tengamos tres, digamos, miradas del modelo educativo flexible, desde lo administrativo, desde lo logístico, digamos que ha sido lo operativo que ha sucedido, y por supuesto desde lo pedagógico. Estos son como el trípode para tomar una foto, son el soporte para poder, digamos, soportar o poder realizar en campo y en terreno el modelo educativo flexible de PACES. Entonces entremos en materia. Miremos en qué consiste el modelo educativo flexible de PACES. PACES es una respuesta a una necesidad de algo que el país aún digamos, requiere resarcir, y es el derecho a la educación. Y el derecho a la educación en términos de reducir los índices de analfabetismo. Las diferentes entidades territoriales fueron, digamos, censadas año tras año, y se dieron cuenta desde el ministerio, los resultados arrojados nos permitieron darnos cuenta que algunas entidades territoriales en diferentes porcentajes requerían ser acompañadas, toda vez que todavía existía una tasa de analfabetismo en el país. Popayán está ubicado entre los pocos entidades territoriales que tienen aún un rezago en términos de analfabetismo. Llega el proyecto o la estrategia de PACES a Popayán posterior a que ha sido implementada en otras entidades territoriales, por lo mismo que menciono, porque no hay una cantidad suficiente de personas analfabetas en Popayán. Por esa razón se atienden a los que tenían mayores necesidades o mayor índice de analfabetismo. La propuesta de PACES también es una posibilidad, como lo mencioné, de reducir, además de la tasa de analfabetismo, vincular a la población rural, buscar que se reduzca todos estos indicadores de índice de pobreza multidimensional,
y busca también que sean una propuesta educativa que intervenga y que pueda articularse con las situaciones sociales del país. Por eso vamos a ver más adelante cómo desde lo pedagógico Paces tiene una propuesta de construcción social. Entonces, en este orden de ideas, digamos, en esta generalidad de lo que se requiere sea la propuesta, entonces surge el proyecto o la estrategia de modelo flexible de Paces, en donde se busca básicamente que las personas mayores de 15 años en condición de vulnerabilidad y que haya dejado de estudiar durante al menos unos 2, 3 años y que quisieran volver a la escolaridad, a la formalidad de la escolaridad, quisieran hacerlo y que una condición especial es que a través, digamos, de ese tiempo requieran adquirir las habilidades y las competencias lectoras y escritoras y de escritura. Básicamente esa es digamos, como la expectativa que se tiene de un participante o la población focalizada en Paces. Además de eso, digamos, dentro de los propósitos de Paces está contribuir a garantizar y restituir el derecho a la educación, como lo mencioné, generar espacios de aprendizaje para el diálogo entre saberes y experiencias previas de los participantes. Aquí hay una característica muy interesante que ya más adelante nos la van a ampliar nuestras compañeras que nos van a acompañar hoy como formadoras, quienes trabajan en terreno con nuestros estudiantes o participantes, y es que la población adulta, por supuesto, tiene unas historias de vida muy interesantes. Hay unos presaberes dentro del aprendizaje significativo que para nosotros son muy importantes y a partir de los cuales nosotros, con la estrategia curricular de Paces, construimos la propuesta. Construimos a partir de todas esas historias de vida tan interesantes y que seguramente han sido la razón por la cual nuestros adultos mayores, pero también jóvenes adultos han querido restituir su derecho educativo, pero también vincularse al proyecto de Paces. Bueno, y otro propósito, por supuesto, muy importante es contribuir a la formación de sujetos creativos con capacidad de emplear en el contexto elementos verbales y no verbales. Aquí hay un énfasis importante y es necesario recordar que buena parte de la población adulta tiene habilidades y han generado otras rutas con las cuales han salido adelante y avantes en sus proyectos de vida. No son tablas rasas y por supuesto no son personas que están partiendo de cero. Entonces, nosotros y los formadores tenemos muy en cuenta esos presaberes, como lo mencioné, para construir desde las áreas disciplinares y desde dos proyectos muy importantes que vamos a ampliar más adelante de emprendimiento y educación financiera, las múltiples, digamos, posibilidades de emprendimiento, pero también de vincular una estrategia pedagógica a unas situaciones de la vida real en las cuales ellos se vienen desempeñando. Entonces, miremos un poquito más, digamos, desde la estructura misma de la propuesta. El Paces básicamente está articulado, por supuesto, con las áreas básicas, teniendo en cuenta que pues estamos haciendo un acompañamiento para que ellos superen el ciclo número 1, por eso se llama CLEI 1, en donde las áreas de conocimiento que se tienen en cuenta son lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología. Y dejo artes para mencionarle a últimas, pero es la primera, porque es a partir del arte, de las diferentes manifestaciones que las artes, tanto plásticas, escénicas, pero también desde los colores, de la kinestesia, desde las múltiples manifestaciones que el ser humano tiene, puede y es transversal a la propuesta. Entonces partimos de ahí y nos hemos encontrado, ya me corroboran mis compañeras, de unas experiencias significativas en donde encontramos adultos y personas que tienen habilidades muy interesantes en la pintura, en el canto, en la poesía, hasta la misma matemática, teniendo en cuenta que han hecho de la matemática una posibilidad y del lenguaje una posibilidad que, a pesar de no ser formalizada en la escolaridad, ellos lo han convertido en una posibilidad de un emprendimiento o la forma de proyecto de vida que han escogido
así sea alejada de la educación tradicional y formal. Entonces el arte es un asunto transversal y es una posibilidad de articular, de permitir reconocer lo que ellos ya saben y que de una manera, digamos, creativa, poder que participen de la propuesta de PACES como estrategia y como modelo educativo flexible. Por supuesto, hay una estructura curricular, hay un plan de estudios, todos alojados en la página del Ministerio de Educación de Colombia Aprende, en donde hay un manual para el orientador o para el formador, hay un manual para el asesor pedagógico, hay unos manuales que nos permiten reconocer los diferentes desempeños. Digamos, aquí se menciona que son básicamente niveles. Y estos niveles son 4, el nivel inicial, que es el de alfabetización, que cuenta con 2 unidades, específicamente, digamos, envuelve o reconoce las artes, como lo mencioné, e inicia puntualmente con lenguaje y matemáticas, en donde posterior en una evaluación diagnóstica, nosotros como formadores y bueno, quienes estamos rodeando la propuesta, entendemos que cada uno de nuestros participantes tiene una particularidad en su proceso de aprendizaje. Y entonces esa evaluación de diagnóstica nos permite saber cuál es su situación en lenguaje o en matemáticas o en ciencias sociales. Por supuesto, esa evaluación diagnóstica también es, digamos, elaborada de manera grupal. Lo digo, por supuesto, porque esto, PACES es una posibilidad de socializar y de aprender entre pares, entre personas que se reconocen unos a otros en sus procesos de aprendizaje. Asimismo, entonces tenemos también los grados primero, segundo y tercero, y tenemos también las unidades de aprendizaje que aparecen, como se menciona en esta presentación. Básicamente son 800 horas anuales, las cuales las dividimos de acuerdo a las necesidades de contexto. Unas horas son presenciales, se espera 480 horas presenciales, sin embargo, hemos sido flexibles. Conocemos que hay toda una contingencia, hemos tenido toda una contingencia por pandemia y reconocemos la importancia de poder negociar, si se me permite la palabra, lo que deberían ser la presencialidad, las horas de tutoría, el trabajo autónomo, para que ellos puedan, al final de la propuesta, transitar por algo que se llaman travesías. Las travesías son básicamente los cuadernillos que muestran toda la estructura curricular y la propuesta. Ok, entonces, si me permiten, voy a seguir proyectando en este orden. Entonces, perdón un segundo. En este orden, entonces, PACES tiene una propuesta curricular que, como lo mencioné, tiene algo que se llaman travesías, tiene algo que se llama el viaje de Cecilia, que son es el manual de prácticas iniciales de lectura y de escritura. Es la parte que nosotros tenemos de motivación, es el momento en donde los invitamos a que participen, a que se motiven y sobre todo a que continúen. Y en ese sentido el señor rector pues entiendo y es una fortuna que la institución educativa ya haya articulado otros modelos educativos flexibles, porque la intención de todas estas propuestas es un primer momento, un primer ciclo y un primer modelo educativo flexible que les permita incluirse en el sistema educativo, pero la necesidad de seguir con CLEI 2, 3 y los diferentes ciclos para que tengan la transición completa y puedan incluir en sus proyectos de vida la formalidad de la educación, acceder a la universidad y, por supuesto, puedan cumplir con algún propósito o algún sueño que ellos tienen. Entonces, esa es la finalidad de esta propuesta curricular, por lo cual se incluye también algo que se llama el proyecto de emprendimiento, entendido que el proyecto de emprendimiento no es solamente de empresas productivas o proyectos pedagógicos productivos, sino también el emprendimiento como, por ejemplo, el proyecto de vida que se están poniendo como reto ahorita a ellos, y es, por ejemplo, terminar su ciclo 1. Ese es un proyecto de emprendimiento también. Sin embargo, hay otros proyectos de emprendimiento que las profesoras nos contarán ahorita, que ellos vienen realizando como
como parte de sus proyectos de vida y que tienen que ver ya sea con huertas caseras, con algunas iniciativas personales de proyecto de vida. Entonces, de manera general, esta es la idea que se tiene desde lo curricular de PACES. Asimismo, digamos, hay 4 aspectos muy importantes que es necesario reconocer en la educación de los jóvenes y los adultos. El reconocimiento de vidas previas, como ya lo dije, el rol de los participantes como personas muy activas y que de una manera interestrukturante, es decir, formador y participante, digamos, más que construir el conocimiento, construyen es la forma en que aprende el estudiante, en la forma como él reconoce que son las rutas más fáciles para él de aprender. Y algunos son desde desde lo visual, más desde la oralidad, más desde la anécdota misma. Y esto es una forma de reconocer sus maneras de aprender, pero también sus maneras de expresar lo que conocen, por lo cual también se tiene en cuenta sobre todo el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, cooperativo. También es importante entender la importancia del aprendizaje como un viaje de carácter permanente en las distintas áreas, porque cada una de ellas trae dentro del aprendizaje significativo los diferentes momentos que tiene que ver con la parte de motivación, la parte de desarrollo cognitiva, pero también la parte práctica. Entonces, en esto, digamos, general, viaja la estructura curricular. ¿Cuáles son los fundamentos y enfoques? Como lo he mencionado, el aprendizaje significativo, el enfoque por competencias, por supuesto, PACES está construido a través de los lineamientos y los referentes nacionales y, y los estándares nacionales de calidad. Importantísimo, por supuesto, tener en cuenta las habilidades tanto en lectura, escritura y oralidad, el arte como eje transversal, la literacidad, como lo he mencionado, que es esa posibilidad de construir a partir de lo que ellos ya conocen, pero sobre todo las narrativas que se pueden construir a partir de las experiencias previas que los adultos ya traen. Y esas narrativas no solamente son desde la escritura, sino también desde la oralidad, desde el lenguaje no verbal y el arte como principal argumento o como principal instrumento, perdón, de expresar los saberes. Aprendiendo el lenguaje y el lenguaje para aprender. PACES tiene ese enfoque también, y es que los contextos son lo más importante y lo que se espera de una persona que aprenda o que adquiera y apropie la oralidad, la escritura, y la posibilidad de comunicar es para que pueda ejercer alguna influencia en su entorno más cercano, en su entorno familiar, comunitario, social, y que pueda expresar lo que siente, quiere y desearía que cambiara o que le gustaría sentir, percibir y expresar. Eso significa PACES. Es esa propuesta para la transformación de entornos sociales, básicamente lo que propone PACES, y esta es la estructura curricular en la cual nosotros nos hemos acogido como propuesta. Y aquí está, digamos, algo que uno podría decir como una malla curricular, pues no es el plan de estudios, pero digamos que de manera muy representativa muestra cómo comienza PACES desde el viaje de Cecilia con el manual de prácticas iniciales de lectura y escritura, en donde hay un reconocimiento de lo que ellos saben, para poder seguir en cada una de las travesías hasta la número 8, en la cual cada una tiene, digamos, un reto enmarcado en un nombre. Recuerdos abuelo de pájaro, el cuerpo como relato, experiencias, sueños y retos, voces familiares, vivir en comunidad desde el territorio, tejer la memoria, perdón, que viva la diferencia. Entonces, ahí en un orden como de cierta complejidad, en la medida que van avanzando, ellos van incursionando en las diferentes áreas del conocimiento, ciencias naturales, matemática, lenguaje, por supuesto arte de manera transversal. Y hago un paréntesis, el arte, las profesoras, nuestras compañeras formadoras, siendo, digamos, docentes de vocación, pero también conocedoras del contexto, nacidas, criadas y conocedoras de su Popayán, plantean y proponen y entienden cuáles serían esas situaciones que en el contexto los motivan, que tienen que ver con el enfoque artístico, pero también que tienen que ver con lo cultural, con el reconocimiento de su acervo cultural, pero también
de lo que a uno en su territorio le motiva y quisiera conocer y profundizar más. Entonces, desde el arte, pero también desde la mediación de las formadoras, es que se consigue que exista una motivación, pero también una asociación y vinculación de las áreas del conocimiento en la propuesta. Y así pues, se avanza, digamos, en las diferentes travesías. En el cuaderno de viaje 3, 4, 5 en adelante, ya pueden estar hablando de los proyectos de emprendimiento, como lo mencioné, tenemos algunos ejemplos. Entonces, bueno, no sé si por interno me pueden decir o si está bien que me comenten qué tiempo me queda, porque tenemos unos tiempos establecidos para cada uno y la verdad no me fijé. ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos. Yo creo que unos 5 o 10 minuticos más. Ay, muchas gracias, qué pena, pero a veces no se Sí. desubica uno. Listo, entonces vamos con ese marco general, muy general de la propuesta, vamos a aterrizarlo un poquito más a lo que, desde lo que ha venido sucediendo en Popayán, como lo mencioné, en tres componentes específicos: administrativo, logístico y pedagógico. Desde lo administrativo, entonces, pues hemos conformado con la Secretaría de Educación de Popayán un comité técnico, porque pues ustedes entenderán que estas son decisiones que no se toman de forma unilateral, se requiere que los diferentes niveles de organización que participan generen sus expectativas, pero también validen las acciones que se van a tomar, como por ejemplo, cuál va a ser el equipo de formadoras, el líder territorial, el perfil de las orientadoras, en dónde va a funcionar la propuesta, con qué instituciones educativas, y eso fue algo que se hizo más o menos hacia el tercer mes de este año, y en donde teníamos una población previamente focalizada, de la cual tuvimos que hacer algunos ajustes, y en este momento contamos, como nos lo va a contar, lo vamos a ver ahorita, con unos participantes ubicados básicamente en población privada de la libertad y en comunidades en diferentes barrios y municipios. Esta ruta básicamente es la que se representa acá, en donde se hizo inicialmente la orientación desde la Secretaría de Educación en cuáles serían las instituciones educativas que nos iban a apoyar, con las cuales íbamos a trabajar, y pues tuvimos la fortuna de contar con la institución educativa comercial, que a través del señor rector pues ha sido, digamos, la articulación y la posibilidad que han tenido los participantes de poder contar con un establecimiento educativo que los acompaña, que nos certifica, que articula la propuesta y adopta en uno de sus parágrafos del PEI la posibilidad de atender a la comunidad a través de un modelo educativo flexible. Y es en esa lógica que nos encontramos en este momento, y básicamente en este proceso estamos ya casi en la finalización, estamos pensando ya en las pruebas de salida, estamos revisando todos los asuntos de registro de matrícula y gestión documental para hacer la entrega formal a la institución, y que queden los estudiantes en el ciclo 1 vinculados, pero que tengan la expectativa de que junto con la institución educativa y de la mano del señor rector Edgar puedan continuar y mantenerse en la propuesta. Entonces, pues datos generales, este es un convenio que viene a 10 meses, esperamos finalizar hacia el 30 de este mes. Digamos que los participantes también se encuentran aquí, digamos, como un documento también de consulta para quienes quieran saber quiénes han liderado y con quiénes pueden ustedes encontrar información en la Secretaría de Educación de Popayán. El equipo que se conformó, también quiénes han sido los directores generales, pero también en particular el equipo de formadores, los asesores, y en este organigrama como cuáles son las obligaciones, por decirlo de alguna manera, dentro del contrato que hemos tenido. El equipo territorial, el plan de trabajo, como lo mencioné, lo que hemos venido realizando desde mayo, octubre, pero también a noviembre, que esperamos realizar y culminar con la institución educativa, no solamente con la comercial, sino con comuneros. También se articulan un grupo específicamente de población de mujeres privadas de la libertad,
buen número de los grupos, de los 18 grupos conformados, están articulados y los ha acogido la Institución Educativa Comercial del Norte. Entonces, aquí pues se muestra un poquito del proceso, de lo que hemos venido realizando y como pues, digamos, puede ser parte del conversatorio ahorita. Voy a seguir avanzando si hay alguna inquietud, pero aprovecho el momento para, digamos, agradecer al señor rector la apertura que ha tenido a la propuesta. Que desde lo operativo también es importante mencionar, para que estos procesos pedagógicos funcionen, requieren de, por supuesto, participantes, pero también de algo que se llama la canasta educativa. Y en esa canasta educativa pues venimos nosotros, formadores, asesor pedagógico, orientadora, líder territorial, director de grupo, y unos recursos que también se llaman fungibles, que son los materiales, papel, esfero, lápices, cartillas, travesías, manuales, fotocopias y un sitio en donde funcione todo. Ese, digamos que es todo un escenario, toda una puesta en escena de unos ambientes de aprendizaje que a la fecha, pues, afortunadamente podemos decir que se han dado. Esa conformación de grupos y espacios, distribución de horarios y el cronograma de actividades, básicamente se dio, como lo mencioné, a comienzos del año, el segundo o tercer mes, donde no fue fácil por temas de pandemia, donde nuestras formadoras, a quienes realmente se les agradece por parte de los participantes esa vocación, pero compromiso también, fueron las que hicieron este trabajo a través de perifoneo, llamadas telefónicas, búsqueda activa, casa a casa, barrio, líderes comunales, juntas de acción comunal, cuanta reunión encontraban ellos, les contaban de la propuesta, que es un modelo educativo flexible gratis, que busca restituir un derecho educativo y que los invita a que participen desde el ciclo 1. Ellas hicieron todo ese trabajo. Y por eso mencionaba al comienzo que Popayán, digamos, con esta propuesta ya quedaría una población o muy pequeña o no sé si existente de personas en condición de analfabetismo. Entonces, ese trabajo lo hicieron las de focalización, los hicieron las formadoras para después ubicar los grupos y poder hacer la entrega de diferentes recursos. Insisto, la canasta educativa, incluidos nosotros, venía también con equipo de bioseguridad, con mascarillas, con alcohol, con diferentes recursos también para hacerle aseo a los espacios en donde íbamos a trabajar. Y eso, digamos, es parte, digamos, de lo que sucedió. Aquí hay un pequeño ejemplo de donde iniciaron recibiendo las travesías y los materiales fungibles que recibieron. Y algo muy importante, los 18 grupos que mencioné, conformados en los diferentes puntos del municipio de Popayán. Rápidamente les comento, de la penitenciaría San Isidro, por supuesto funcionando la misma penitenciaría, espacios también como la Florida, funcionando en un espacio comunal de la Florida, Julumito en la casa del abuelo, la reclusión de mujeres en la misma reclusión, Julumito ya lo mencioné, Ecobarrio Sinaí en el salón comunal, y de aquí es donde nace la iniciativa de invitar a dos de nuestras compañeras que nos van a contar y ampliar un poquito quiénes conforman estos grupos, qué han hecho, cuáles experiencias significativas quisieran contarnos, cuáles son esas expectativas que tienen los participantes, qué han experimentado, sentido y, digamos, en sus proyectos de vida como formadoras, también cuál ha sido esos aportes y sobre todo, al estar en territorio, ¿qué encuentran ellas de interesante de su propuesta y de la propuesta de PACES como modelo educativo flexible? Entonces ya voy cerrando un poquito con respecto a contarles que pues hay unos horarios establecidos para cumplir con el número de horas presenciales, pero también las horas de trabajo conjunto, individual, de trabajo que ellos se llevan para la casa para traerlo posteriormente, de cómo las formadoras han sido flexibles, generosas en sus tiempos para poder acompañar, ya sea en las casas, en algunos casos, o en otros horarios en los cuales no hayan sido acordados, pero por necesidad y solicitud de los participantes ellas han acudido, de cómo han generado otros recursos pedagógicos para poder compartir con ellos y generar ambientes de aprendizaje
aún más favorables. Entonces, creo que la tabla en sí no lo dice, pero detrás ustedes lo saben como educadores seguramente, o quien lo vea, que detrás de esto hay una intención pedagógica muy grande. Asimismo, dentro de esta parte operativa está el proceso de matrícula CIMAD, en donde en la Secretaría de las dos instituciones educativas, en la Secretaría Académica, van a reposar las carpetas para que se formalice la matrícula de cada uno de ellos, fotocopia del documento, la hoja de matrícula institucional, prueba de entrada y de salida, y copia del certificado que va a reposar en digital también. Bueno, entonces, este es el número de participantes focalizados y matriculados CIMAD. Esta cifra seguramente ya ha cambiado porque hemos tenido nuevos ajustes a través del acompañamiento del señor rector junto con su equipo y específicamente con la secretaria. Entonces, esa, digamos, era la situación como operativa. Desde lo pedagógico creo que lo mencioné bastante. Sin embargo, vale la pena recordar que nosotros hacemos un seguimiento y un acompañamiento, y más desde mi función como asesor pedagógico, es que existen unos compromisos con nuestros participantes en términos de calidad y permanencia. En calidad, por supuesto, hacer una planeación, tener un observador de clases, hacer las pruebas diagnósticas, así, hacer la información de lo pedagógico y las novedades que se vienen presentando. Desde la permanencia, verificar las condiciones físicas no ha sido fácil, esos espacios mantenerlos, identificar a cada uno de los estudiantes que tiene sus salvedades, toda vez ustedes comprenderán que la población privada de la libertad hay unos reglamentos y unos protocolos por parte digamos, del régimen carcelario que implican hacer o no hacer diferentes acciones por parte de nosotros. También tenemos instrumento de novedades por si hay retiros o ingresos, la canasta educativa hay unas entregas con unas actas. Eso es desde del componente pedagógico. Y ya para ir cerrando mi intervención, los voy a dejar con algunos registros fotográficos de población penitenciaria al lado izquierdo, en donde están haciendo el viaje de Cecilia y Recuerdos Abuelo de Pájaro, donde de manera transversal se habla del arte, lenguaje y matemáticas. Por supuesto, cada uno de estas áreas del conocimiento vienen con los desempeños que se esperan por cada una de las travesías, y eso es lo que están, digamos, vivenciando en ese momento. Y algunas de las compañeras que hoy nos va a hablar se encuentran en este registro fotográfico para que nos amplíe un poquito más y pues que sea el mérito también de ella el que ahorita nos acompañe. En la reclusión de mujeres, voces de familia, ese es una de las travesías en donde se puede apreciar, digamos, los primeros acercamientos a las áreas en lenguaje, matemáticas, artes. Voy a avanzar un poco más para contarles, digamos, los registros fotográficos vienen acompañados de un pequeño relato que construyen las formadoras en donde cuentan qué está sucediendo, y así nosotros entendemos qué expectativa, pero también la actividad misma, qué propósito pedagógico hay tras de sí y que lo acompaña. Acá vamos a tener un espacio con nuestra compañera psicóloga Dolly con respecto a una expectativa importante desde el Ministerio de Salud con respecto a la cartilla del buen trato a las personas adultas mayores, un tema que nos va a ampliar en un momento. Los proyectos de emprendimiento y educación financiera, como lo mencioné, la huerta comunitaria, siendo un equipo de adultos hay muchas expectativas que ya vienen desarrollando ellos, más que expectativas, proyectos de vida vinculados al emprendimiento, los cuales ellos han venido desarrollando y que lo que buscan es desarrollar esas habilidades que llamamos de emprendimiento en este momento muy de boga, sobre todo, que son relaciones interpersonales, trabajo en equipo, por decir algunas, visión de futuro, idear proyectos. No todos, insisto, deben ser en el marco de la productividad económica. Hay proyectos de emprendimiento relacionados con aprender a leer y a escribir, por ejemplo. Ese es un proyecto de emprendimiento. Con educación financiera, por supuesto, está de manera transversal, toda vez que el proyecto mismo lo propone y genera todas esas, digamos, alfabetización en términos también de qué significa tomar decisiones informadas en cuanto a mis finanzas, qué son buenas decisiones financieras, por ejemplo, y cuáles serían las ventajas o desventajas de tomar algunas para el bienestar individual, social y de crecimiento económico, como lo mencionan acá.
Y ya para ir finalizando, contarles que en las diferentes travesías y de manera, digamos, aunada, las formadoras y la líder territorial han conseguido que este espacio artístico se vea también o le permita vincularse a algunas actividades culturales y también muy importantes en los procesos de aprendizaje de los participantes, en donde tuvieron la posibilidad de visitar el museo, se tuvieron una salida pedagógica que me pareció personalmente muy motivador para ellos, pero también muy interesante que recordaran de pronto o retomaran eso que nosotros de pronto u otros han vivido, y es poder salir con sus amigos tener una salida pedagógica y poder entender qué conoce el otro y cómo yo conozco a través de lo que él conoce, desde otras miradas poder compartir conocimiento. Y estas salidas, digamos que han sido muy interesantes para el equipo y para poder desarrollar de manera transversal los proyectos y las travesías. Entonces, espero no haberme extendido. Por supuesto, doy acá un panorama muy general, tratando de aterrizarlo a las realidades de nuestro contexto, para darle el paso a mis compañeras, que van a profundizar un poco más, y con la expectativa, por supuesto, al final de cualquier inquietud, en este marco de un conversatorio, en este marco del diálogo, tratar de orientar o resolver o dialogar con respecto a lo que ha significado Paces. Entonces, siendo así, quito la presentación, retiro la presentación y le doy el paso ya sea al señor rector como moderador, o a mi compañera Dolly. Sí, muchas gracias Germán por esa amplia visión sobre el modelo PACES. Precisamente a continuación tenemos la intervención de la psicóloga Dolly. Ella hace parte del programa de inclusión educativa. Necesariamente ella nos va a profundizar más en el papel de la psicología, en el acompañamiento de este modelo, de esta propuesta PACES. Entonces, bienvenida a este espacio de la Institución Educativa Comercial del Norte en el marco de los 40 años de la institución educativa. Muy buenas tardes para todos ustedes. Primeramente, pues agradecer a usted, señor rector, el espacio que nos permite comunicar a todo su equipo y a toda la comunidad educativa este proyecto, ¿no? Desde la visión y desde el proceso de, como decía el profe Germán, de la cualificación de los modelos educativos flexibles, claramente es necesario el componente de inclusión. Y ese es mi perfil realmente dentro de este proyecto, acá en el territorio del Cauca. Como bien es entendido, digamos que no vamos a ahondar mucho en la parte de normatividad, pero sí es necesario hacer referencia a ese decreto 1421, que es por el cual se reglamenta un poco todo lo que es el marco de la educación inclusiva. Es verdad, y teniendo en cuenta que dicha norma tiene una larga data de desarrollo teórico, la cual pues marcó un hito en la manera de enfrentar los programas para personas con necesidades educativas especiales, en la cual se promovía la aceptación, la diversidad y la integración educativa. A partir de todo este proceso, decimos que en algún tiempo, en algún momento, el proceso de inclusión educativa fue visto como eso, como la discapacidad y cómo orientar o cómo hacer posible el proceso formativo para esas personas con alguna necesidad educativa. Pero realmente el objetivo real de los procesos de educación, de inclusión educativa, van más allá de lo que es la discapacidad. Y es allí donde el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje, nos aporta en gran medida digamos que unas expectativas muy altas y muy generales sobre lo que es la inclusión, ¿no es cierto? Entonces, nuestro modelo, nuestro programa
PACES, como bien lo dijo el profe Germán, nuestra propuesta de aprendizaje para cambiar entornos sociales. Es un modelo educativo que nos permite ampliamente y mediante su pedagogía y didáctica enfocarnos dentro de esas necesidades actuales de procesos de inclusión, ya que muchos de sus travesías, como el profe nos ilustraba hace un momento, nos hablan acerca de ver esa diferencia, de ver esa diversidad, de poder ver los contrastes, de poder aportar a nuestras relaciones, a nuestras lecturas, a nuestra forma de vida, mediante esos procesos de aprendizaje significativos, esa literacidad de la que nos hablaba nuestro asesor pedagógico, en donde cada uno de los diferentes entornos sociales y comunitarios, obviamente, van a apropiar el concepto y el conocimiento de diversas formas, ¿no? Es esa capacidad que podemos tener todos de escuchar y ser escuchados, de apreciar y ser apreciados y valorados por los demás desde miradas contrarias y desde miradas diversificadas. Bueno, entonces, digamos que frente a esas actitudes y frente a esas demostraciones de apropiación de conceptos, digamos que podemos asumir dentro de cada territorio actitudes críticas con respecto al proceso de aprendizaje a partir de las experiencias y a partir del conocimiento que cada uno de nosotros posee. Para el proyecto PACES y el proceso de inclusión educativa, visto ya desde todos estos entornos, vuelvo y repito, no solamente desde la discapacidad, sino también desde las diferentes formas de aprendizaje, tanto procesos cognitivos, procesos emocionales, sociales, todo esto que puede favorecer o afectar de alguna manera la vida en comunidad. Nuestro proyecto PACES, digamos que dentro de la focalización y caracterización de nuestros participantes, también tuvo en cuenta esa línea, ese eje de inclusión educativa. Para aterrizar ya un poco toda esta teoría, por decirlo de alguna manera, de lo que es la inclusión educativa en Colombia y basada pues en los decretos del Ministerio Nacional de Educación, podemos decir que dentro de esos 410 participantes que al día de hoy nuestro proyecto educativo flexible PACES tiene, tenemos dentro de ellos, como hemos venido mencionando, población privada de la libertad, que ya ese solamente contexto merece un proceso de flexibilización. Flexibilización en tiempos, flexibilización en contenidos, flexibilización en materiales que a veces desde afuera no lo vemos, pero es así, ¿no es cierto?, en donde nosotros dentro de una canasta educativa, como lo decía el profe Germán, llevábamos unas plastilinas, unos sacapuntas, elementos que efectivamente pueden ser muy útiles y necesarios en cualquier otro entorno, en cualquier otro territorio, pero en estas instituciones definitivamente no son viables y nos dicen no pueden ingresar ese tipo de elementos. Entonces, allí empieza desde esas, digamos que simples banalidades, empieza el proceso de flexibilización en donde tenemos que idear, generar, crear algunas otras estrategias para poder reemplazar esa plastilina, para poder reemplazar ese elemento que en algún momento nuestras formadoras pretenden utilizarlo para su proceso de enseñanza, aprendizaje, pues ya tenemos que generar un proceso de flexibilización. Entonces, digamos que tenemos esta parte que es la población privada de la libertad, como les digo. Tenemos también toda la parte de adulto mayor, porque pues no es para nadie un secreto que no es lo mismo enseñar a un niño, ¿no es cierto?, que enseñar a un adulto que ya tiene unos conocimientos previos, un adulto que, como decía el profe Germán, no es una tabla rasa, ya viene con unas experiencias, con unos conocimientos, y que es a partir de allí de donde nosotros como formadores y educadores tenemos que gestionar el proceso de aprendizaje.
Y también tenemos el tercer grupo que hace parte de lo de inclusión educativa y es estos participantes que efectivamente atienden a una discapacidad como tal. Dentro de nuestro grupo tenemos 7 participantes, así a manera global y general. Son 7 participantes los cuales tienen algunas dificultades cognitivas, tenemos un síndrome Down específicamente, tenemos dificultades auditivas, dificultades del lenguaje, y que para todos ellos, como dicta la norma y el decreto, se ha realizado su debido PIAR. Se gestiona, se realiza su plan individual de ajustes razonables, en donde lo que buscamos es, primero, obviamente, digamos que fortalecer esos procesos de pedagogía dentro de los docentes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues para cambiar esos paradigmas frente a la adquisición del conocimiento y generar nuevas prácticas pedagógicas que atiendan a los diferentes ritmos de aprendizaje, a las diferentes formas de evaluación que se requiere para cada uno de los casos antes mencionados, y efectivamente de esta manera poder replantear la filosofía actual del aprendizaje, ¿no? Concibiendo pues a la enseñanza como un factor protectivo y un espacio inclusivo dentro de todos los entornos y los grupos focalizados actualmente. Dentro de esa misma dinámica y dentro del proceso de inclusión se han manejado diferentes tipos de estrategias, ¿no? Estrategias como, digamos que fraccionar tiempos de trabajo, fraccionar actividades, focalizar y generar actividades que propendan más por la autonomía de cada uno de nuestros participantes, ya que, pues como es bien sabido, el proceso de inclusión en personas con necesidades educativas especiales propende básicamente por eso, ¿no? Por generar esas habilidades de autonomía y de capacidad de desarrollo y de desenvolvimiento en nuestra sociedad. Es básicamente eso, más que de pronto leer o tener un concepto específico de algo. Lo que propende el proceso de inclusión es en generar esas habilidades que le permitan su desarrollo y su permanencia dentro de una sociedad cambiante. Entonces, para mencionar algunas actividades, pues entonces hemos trabajado con nuestro grupo de formadores en potencializar y en favorecer definitivamente todas esas estrategias pedagógicas que privilegien todo lo que tiene que ver con lo visual y lo kinestésico, trabajar con instrucciones simples, instrucciones concretas, tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada uno y efectivamente las diversas formas de evaluación, ¿no? Para evaluar no solamente lo podemos hacer de manera escrita y por medio de un cuestionario, sino que también lo podemos hacer mediante el arte, como lo decía nuestro profe Germán, y que es uno de nuestros ejes transversales a nuestra propuesta educativa. Entonces, básicamente, dentro del proceso de inclusión educativa para el modelo flexible PACES, eso es lo que se ha venido trabajando, obviamente realizando acompañamiento a nuestros formadores, dándoles esos espacios para que ellos puedan expresar sus inquietudes, sus dudas y obviamente hacer ese apoyo desde mi campo. Frente a otra actividad que se trabaja en el proyecto PACES es una cartilla del buen trato al adulto mayor, direccionada del Ministerio Nacional de Educación y del Ministerio de Salud, en donde nos hemos dado cuenta y hemos percibido pues que nuestras personas adultas mayores a veces son víctimas de diferentes tipos de abusos y maltratos, y que por desconocimiento muchas veces las personas no lo consideran así, no consideran que sea un abuso o un maltrato para ellos, o por miedos no denuncian, no comentan lo que realmente les está pasando.
y es importantísimo hacer ese proceso de educación, lo cual se realizó mediante un taller que se dicta a todos nuestros formadores, en donde se pretende sensibilizar a toda la comunidad formadora de nuestro proyecto en cuanto a lo que se hace referencia al buen trato hacia el adulto mayor. Esto con aras de que los formadores reciban la capacitación y efectivamente puedan hacerla expansiva hacia sus territorios y a cada uno de sus grupos. Finalmente, ya para terminar, creo que se nos está alargando un poco el tiempo, digamos que nuevamente agradecer el espacio al señor rector y como sabemos al final de la intervención de nuestras compañeras, tendremos algún espacio para algunas preguntas en las cuales pues estaré muy pendiente y atenta para poder resolver alguna de sus dudas e inquietudes o de alguna manera compartir algún tipo de experiencia específica que estemos interesados en saber. Con esto, pues me despido, agradezco nuevamente el espacio y doy paso a nuestro rector para que, como moderador, dé la indicación pertinente. Mil gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Dolly, por esos aportes al tema de la inclusión en el desarrollo de este modelo PACES. Lógicamente, ahora sí hay que compartir la experiencia de las personas que están ahí, como se dice en terreno. Para eso, en primer lugar, queremos darle la palabra a Emiliana Burbano Ruano para que nos comente todos esos aprendizajes que en el desarrollo de este proceso se han vivido con la población adulta, con la población de más de 15 años. Entonces, bienvenida, Jamie. Ella es licenciada en básica primaria con énfasis en educación artística. Entonces, bienvenida a este espacio en el contexto de la celebración de los 40 años de nuestra institución. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor rector, asesor pedagógico, nuestra psicóloga y continuada nuestra compañera de lucha, Viviana García. Bueno, agradecer pues por el espacio, ¿no? La oportunidad que nos está brindando, señor rector, pues para poder dar a conocer nuestras experiencias en el proyecto. Primero que todo, pues para mí es primera vez trabajar en el proyecto, entonces es un conocimiento, una experiencia muy enriquecedora, poder trabajar pues con las personas adultas, tanto en los barrios donde nosotros estamos implementando el proyecto, como también en la PPL. Mis grupos, tengo dos grupos. El primer grupo pues es en un barrio que se llama La Independencia, donde se trabaja pues con adultos mayores y parte del grupo se trabaja también con personitas con discapacidad. Entonces es muy enriquecedora. ¿Por qué? Pues porque allí nos da la oportunidad a nosotros de brindar nuestros conocimientos y también poder adquirir conocimientos previos de ellos. Y de parte de eso, pues empezamos a afianzar lo que ya saben y también poder hacer la continuidad de los conocimientos del proyecto que se les está brindando a ellos, en parte de la independencia. Allá se está trabajando también lo que es la parte del emprendimiento. Con ellos estábamos trabajando la huerta casera, pues ya que se implementa, esto de la huerta casera, pues es como la moda, ¿no? Para ellos. Entonces, en ello trabajamos, aprovechamos también el espacio que nos brinda un experto que va de la Universidad del Cauca, pues donde nos enseñan cómo debemos, allá se está sembrando cilantro, pero no lo hacen más que todo como para la venta, sino como para ellos mismos, para el beneficio de ellos mismos. En cuanto al emprendimiento, también tengo estudiantes que forman su propio emprendimiento. Ellos, cada uno de ellos tiene una tiendita, se les realizó un video donde ella explicaba cómo había iniciado ese emprendimiento también.
En cuanto a las personas pues con discapacidad, lo que hacemos, yo lo trabajo de manera vivencial, ya que pues mi énfasis es en artística, me gusta implementar mucho la artística y también soy especialista en lúdica educativa, donde pues todo es de manera como más vivencial, que se les permite a ellos lo que es investigar, explorar, preguntar, entre compañeros, socializar. ¿Para qué? Para que de esa manera haya un mejor aprendizaje significativo, obviamente no dejando atrás pues las travesías, pues porque es muy importante para ellos, ¿no? Pero pues sí, de acuerdo a eso, ellos pasan a trabajar a sus travesías. La verdad, están muy contentos, porque pues ellos me decían, no, profe, mire, la verdad nosotros queremos continuar con el proyecto, gracias a Dios pues les caí bien, entonces tratamos aparte de hacer las clases lúdicas, pues tratamos también de recrearnos, de integrarnos con una actividad, un chocolate, una hojaldra, de compartir, de escuchar sus experiencias, unas muy tristes, pero bueno, ahí se les da el ánimo, se los motiva para que puedan continuar con este proyecto. También pues tengo la experiencia de trabajar en la PPL, primera vez también. Al principio, pues un poquito de nervio, les cuento mi experiencia, pero gracias a Dios nos hemos ganado el respeto de todos los estudiantes. Allá también se trabaja la parte de emprendimiento, la verdad, una creatividad que les fluya, uno queda admirado de ver tanta creatividad allá adentro, la verdad, donde ellos fabrican todas sus artesanías con bolsas, que a veces uno dice, bueno, desecha sus cosas, uno desecha tanta cosa que donde para ellos allá es algo tan significativo, tan productivo para ellos, entonces tenemos regalitos de parte de ellos también. Creatividad. En cuanto a la parte pedagógica, pues a veces nos salíamos tristes porque, pues como lo decía nuestra psicóloga anteriormente, nos impiden trabajar de manera vivencial, nos impiden mucho las clases, ¿no? Pero de igual manera tratábamos de que ellos se involucraran, de que ellos tuvieran pues esa, esa alegría de que no solamente entraran al salón y bueno, vamos a copiar, vamos a dar cosas, no. Empezábamos con actividades lúdicas que les gusta mucho a ellos, de que ellos logramos también superar un poco la timidez, porque había mucha timidez, entonces no, ustedes van a participar, ustedes van a hablar, aquí nadie se va a burlar de nadie, todo el mundo va a aprender, todos vamos a aprender, y logramos también superar un poco eso de la timidez de ellos, pues para que ellos lograran conversar con las demás personas. Eh, experiencias de clase muy buenas, donde pues trabajábamos con el material que solamente pues el kit educativo que pues que nos dio nuestra Universidad del Bosque, aunque unas cosas pues las suspendieron, pero pues ellos también nos aportaban con manualidades, ¿no? Con cosas como cartón paja. Tuvimos la oportunidad de hacer una clase con una técnica que les pareció muy bueno a ellos porque era algo novedoso. O sea, ¿por qué lo hacemos? Para que no sea una clase tan tradicional, sino que ellos le pongan empeño y pues hagan las cosas, ¿no? Entonces, una técnica con sombras chinesas, donde ellos explicaron toda la historia de Popayán, se involucraron, hicieron dibujos, por ahí hay unas fotos de evidencias también. Entonces, pues eso es mi experiencia en cuanto al trabajo en el barrio La Independencia y la PPL. Existen muchas cosas más, pero pues bueno, yo creo que el tiempo es corto. De todas maneras, muchas gracias por este espacio y esperar pues brindar más conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jamie, por compartirnos esta experiencia tan bonita, tan interesante en el trabajo que se hace con nuestra población. Ahora sí, miremos cuál es la vivencia de Yuli Viviana García Ramírez en esta experiencia del desarrollo del modelo Paz. Ella es filósofa. Perdón,
Profe, tienes apagado tu micrófono. Muy buenas tardes. Pues mi experiencia es con la población de Ecobarrio El Sinaí. La verdad, he aprendido mucho de ellos. Me han brindado fue muy difícil llegar a este espacio. Yo hice como la invitación. Allá hay muchos líderes sociales de una comunidad que lucha por la vivienda digna, ¿no? Entonces, al transcurrir como un mes, ellos mismos me llamaron y pues ya les presenté la propuesta, acaté como sus parámetros, que casi no fotografías, que todo el material que yo brindo a mi asesor pedagógico es como con permiso de la misma comunidad. Entonces he aprendido desde la parte pedagógica, he aprendido que ellos verdaderamente manejan mucho en torno en cuanto a la matemática. Ellos decían, profe, es que yo no sé sumar, yo para las matemáticas soy muy malo. Entonces ya empezamos como partiendo desde el teatro, porque les gusta mucho el teatro, hay multiculturalidad, tenemos grupos indígenas, afros, bueno. Entonces ya con ellos trabajamos la parte del teatro, tuvimos desde la parte de emprendimiento la posibilidad de hacer un bingo, el cual trabajamos transversalmente. Con las habilidades de ellos hicimos un reinado masculino, porque ellos dicen que no simplemente la mujer tiene esa belleza de la barbaridad. Entonces ellos dicen que es como para que no tomen la mujer como nomás la que vende la belleza física, ¿no? Entonces ellos hacen todas esas actividades son un poco al margen de todo lo social. A ver, ¿qué más? La huerta casera nació allá hace como 2 años, como en busca de un emprendimiento de una soberanía alimentaria. Entonces, la verdad, yo les decía, muchachos, ¿me pueden explicar, o sea, por qué de la base de la soberanía? Entonces ellos decían, nosotros tenemos el contexto de nuestro ecobarrio El Sinaí, porque todo es ecológico y todo lo queremos encontrar aquí. Entonces, ese es como el enfoque que se ha presentado, y pues así vemos que hemos podido, los presaberes los seguimos conformando y respetamos sus vivencias, ¿no? Lo que conocen y lo que quieren mostrarnos a nosotros. Pues esa es como mi vivencia desde la parte pedagógica del modelo educativo MIUPAS. Muchas gracias, Juliet. Vale. Ahora sí los invitamos a todos a abrir la cámara para que hagamos un pequeño conversatorio con algunas preguntas muy puntuales sobre esta valiosa experiencia. Entonces la idea es saber, en primer lugar, queremos que Germán, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al papel de la universidad, de acuerdo a la riqueza de esta experiencia, ¿cómo se ha pensado, por ejemplo, en un proceso de sistematización de la misma, por parte de la universidad, por parte de pronto del ente territorial, por parte de nosotros mismos, con este valioso aporte que hay? Experiencias múltiples, solamente hemos conocido 2, pero ahí está la riqueza de lo que es aprender en la vida, para la vida y con la vida, pues. Entonces, ¿qué nos dicen? Sí, señor. Pues, digamos, todos los modelos educativos flexibles que implementa el Ministerio de Educación, de por sí ya vienen, digamos, con una propuesta de sistematización. Nosotros periódicamente entregamos un informe al ministerio como una especie de evidencias de avances, pero al finalizar la propuesta se entrega un informe general, un informe básicamente con los 3 parámetros o dimensiones que mencioné ahorita, desde lo operativo, qué fue lo que sucedió, desde lo administrativo y desde lo pedagógico, en donde se hace un recuento sistematizado de lo que fue la propuesta de PACES en Popayán.
Entonces, ese documento, son 3 documentos básicamente, uno que va a reposar al ministerio, teniendo en cuenta que hay un convenio, teniendo en cuenta que hay unos, por supuesto, recursos, y otros 2 informes, otro que va a la Secretaría de Educación de Popayán, como Secretaría de Educación Certificada, y el tercer informe que va a la institución educativa, en este caso para su merced, bueno, para la institución comercial y para comuneros, va otro informe de sistematización de la propuesta. Es decir, todo esto que estamos mencionando en una, digamos, en una tabla de contenidos con registros fotográficos, con la población atendida, los espacios de atención, las horas en las cuales se atendieron, el número de participantes, nombres, todos los anexos que se requiere como parte de la sistematización de la propuesta. Sí, señor. Muchas gracias, pues ojalá lleguemos a un proceso sobre todo de recuperar todos esos aprendizajes vividos, pues para seguir enriqueciendo el mismo modelo, ¿no? Para la psicóloga Dolly, a ver, pues se vivió un tiempo, todavía estamos en pandemia, ¿no? Uno de los elementos fundamentales que hay que trabajar en esta población, y lo tengo por experiencia, es el tema de la autoestima en la población focalizada. ¿Cómo desde este modelo se ha trabajado este tema? En una población que supuestamente ya había perdido las esperanzas de poder estudiar, pero que ya los hemos logrado vincular al proceso, y en esa perspectiva de largo plazo de responder a esas trayectorias educativas que están planteadas. Ojalá que de esta población no solamente lleguen al ciclo 2, ciclo 3, sean bachilleres, sino que los tengamos en la universidad. Entonces, ese tema de la autoestima, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, digamos que el grupo de formadores que nosotros tenemos es un grupo bastante experimentado en el área pedagógica, y ha sido supremamente funcional con ellas en el sentido de la motivación, ¿no? Tanto la motivación intrínseca como extrínseca, pues porque digamos que los grupos son completamente diferentes, como lo mencionaba hace un momento. No es lo mismo motivar a este grupo de personas adultas mayores, ¿no es cierto?, que ya están casi en el ocaso de su vida y que adoptan el proceso de aprendizaje como un logro, como eso que alguna vez nuestra vida no nos lo permitió por X o Y circunstancia, y que hoy con mi esfuerzo, con mis ganas, lo puedo hacer. Esa motivación es una motivación intrínseca que se genera desde el ser humano, y simplemente digamos que nuestros formadores tienen que estar mediante la lúdica y mediante la motivación constante, permitir que estas personas perseveren en el logro de su objetivo. Otra cosa es más compleja es, por ejemplo, con nuestra población de la PPL, la población privada de la libertad, pues porque el entorno, realmente el entorno, no solamente por pandemia, digamos que todos los que en este momento atravesamos por pandemia, podemos tener una leve sensación de lo que es vivir privados de nuestra libertad, ¿no? O sea, fue algo loco, fue algo traído de una historia por allá extraña, que nos tuviéramos que recluir dentro de nuestras casas y no poder salir como queríamos, a nuestro libre albedrío. Y muchos quedamos con una cantidad de sensaciones bastante complejas frente al proceso de quedarnos dentro de unas 4 paredes. Ahora, ¿qué pasa con unas personas que están dentro de esas 4 paredes, pero no por un mes ni 15 días, sino muchos años? Entonces, ese proceso de autoestima efectivamente disminuye en el mismo momento en que entran dentro de esta población privada de la libertad. Y es allí donde se empieza a trabajar desde una ideología que es la que hemos venido manejando, y que cada vez que he tenido la oportunidad de asistir a las penitenciarías, yo les digo, aprovechen este espacio
este tiempo que van a estar dentro de este lugar, aprovéchenlo para algo positivo para sus vidas. Aprovechen el proceso de aprendizaje para cuando ustedes salgan al mundo real y puedan estar en ese proceso de resocialización, como se dice allá dentro de la institución, tengan esta experiencia no solamente como ese bache oscuro, esa situación difícil de su vida, sino más bien como esa situación que les permitió a ustedes y que les dio la oportunidad de hacer algo que dentro de su cotidianidad o porque la vida misma no les permitió acceder a un proceso educativo. Entonces, digamos que esa es una de las motivaciones que ellos tienen y además que dentro de las instituciones penitenciarias, pues es bien sabido que todas las personas que acceden a cualquier tipo de programa educativo, taller, actividad X, pues mediante esto ellos van reduciendo sus penas, ¿no? O sea, esto les ayuda a ellos a reducir el tiempo que van a permanecer en reclusión. Entonces, para ellos esto es supremamente motivante y eso es a lo que yo me refiero cuando digo la motivación extrínseca, ¿no? Son esas cosas que desde afuera le permiten al ser humano decir, bueno, lo voy a hacer porque necesito hacer esto y necesito hacer lo otro. Esas son pues como los dos fuertes, como te digo, y el resto pues ya es la motivación y la metodología y la pedagogía que nuestros formadores han implementado dentro del proyecto, de tal manera que no es ir allá como en nuestra antigua escuela prusiana de dictar clases magistrales, sino partir de la experiencia vivida de los participantes que hace que las clases no sean esas clases rutinarias, fastidiosas, sino más bien un conversatorio de vida para ellos y construcción de su propio conocimiento. Bueno, Dolly, de todas maneras, a ver, en ese orden de ideas para Jamie, Liliana, pues hay un proceso articulador entre este esquema de aprendizaje, desde las artes hasta la tecnología, el proyecto de emprendimiento, la educación financiera. ¿Cómo se logra esta articulación en los procesos de aprendizaje? Bueno, mi profe, como lo decía anteriormente, o sea, lo logramos trabajando más que todo de manera vivencial con ellos, ¿no? Entonces, pues, como les decía, escuchando sus conocimientos previos y de acuerdo a ello, afianzar y poder hacer la continuidad. Entonces, dejar que ellos realicen sus cosas de manera más vivencial, para que de esta manera pues ellos se motiven más y puedan llegar a lograr a adquirir un mejor aprendizaje significativo y vivencial. Bueno, muchas gracias. Y para Viviana, habrá una última pregunta para Germán, pero para Viviana, a ver, en su exposición planteaba ese proceso de concertación que a usted le tocó de llegar a garantizar con la comunidad educativa, concertación en muchos aspectos. Quisiera que nos ampliara un poquito esta parte. Bueno, la verdad a mí me tocó fue como llegar y armar todo muy largo y de hecho yo tengo un estudiante que lo enviaron, la verdad, porque me decía, no, profe, yo no sé leer. Le decía, seguro, y cuando le pasé la prueba de diagnóstico, fue el primero que la llenó. Entonces, yo ya después me la acerqué y yo le decía, mira, pero tú sabes leer, escribir y hacer una serie de... Entonces, ya como que uno se gana la confianza de esas personas cuando tú respetas su marco y todas las reglas que te ponen, ¿no? Mira, 0 cámaras, tus fotografías tienen que pasar primero como no solamente por un líder, allá tienen su conjunto del grupo de teatro, el grupo de deportes, y la verdad, la única persona que entra aparte del barrio soy yo. De hecho, cuando va la doctora, ha visto que
me llama, profe, que venga a tal puerta. Entonces yo creo que más que todo es ganarse la confianza de esas personas y esa es el arma para eso, ganarse su confianza, estar en el proceso comunicativo que ellos están, en el proceso social, en el acompañarlos en todas esas vivencias que ellos tienen externo, ¿no? Convertirse como esa persona que también puede retroalimentar el proceso desde el marco pedagógico. Entonces eso es como lo que yo he utilizado y la verdad me ha servido. Bueno, y para finalizar, una pregunta de cierre que tiene que ver un poco con lo que nosotros hacemos en la educación formal de nuestros niveles de preescolar, de básica secundaria, de media técnica, y sobre todo ahora con esta pérdida de aprendizajes, si así se puede llamar, de lo que significó la pandemia. Necesariamente la educación en general tiene que ser flexible, o debe ser flexible. ¿Cómo nosotros, desde este modelo PACES, podemos aportarle muchos elementos desde los aprendizajes significativos, por ejemplo, a la educación formal, para poder recuperar, si así se puede llamar, todos esos tiempos perdidos en esta época, porque los estudiantes llegaron a la presencialidad, pero vemos que hay unos grandes vacíos. Dirigida a mí, ¿cierto, señor rector? Claro, sí, claro. Bueno, sí, señor. Entonces, bueno, digamos que en el marco de la flexibilización curricular que vivimos en el mundo, yo diría que esta es una situación, la pandemia nos ha invitado a repensarnos no solo en una contingencia de salud, sino una contingencia también de qué es importante saber, ¿no? Por ejemplo, nos hizo darnos cuenta que tal vez era más importante que saber la misma matemática, era aprendernos a cuidar. Más que las mismas áreas de conocimiento, era aprendernos a cuidar mutuamente. Y cómo me afecta, y todavía lo estamos viviendo como su merced lo dice, que si yo no me cuido, no estoy cuidando a los otros. En términos de competencia, es algo que no lo habíamos contemplado tanto. Habíamos hablado de competencias ciudadanas, de competencias socioemocionales, desde lo afectivo, pero nunca lo habíamos encontrado como un valor de sobrevivencia. En términos de flexibilización curricular a nivel país, yo pensaría que ha sido la invitación a vincularnos desde las otras maneras de entender el conocimiento, que no son únicamente desde la cognición misma, desde las disciplinares, mejor dicho. Es decir, son importantes, por supuesto, pero resulta que no sucede nada cuando no podemos actuar en nuestras realidades. No se vuelven competencias cuando no hay un dominio de la realidad. Nos lo ha demostrado la contingencia de salud, nos lo está demostrando todo el tema de cambio climático, y nos lo están diciendo desde las competencias del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, la flexibilización curricular es algo que nosotros intentamos hacerlo con PACES, y con los adultos sobre todo, cuando hay adultos con argumentos, con experiencias, con experiencias exitosas además, porque no se trata de únicamente de si tienen empresa o no, pero muchos de ellos han demostrado que a pesar de una educación no formal, han logrado también proyectos de vida interesantes. Nos están diciendo, bueno, pues, ¿qué nos trae una educación formal que pueda sumarse a mi proyecto de vida? ¿Qué tan flexible puede ser usted con una propuesta curricular como la que tiene PACES? Entonces, yo creería que el principal, digamos, aporte, para ser más puntual aún, que tiene PACES es el tema artístico. El arte como un factor que flexibiliza, articula, motiva y permite que sea significativa las experiencias. Y creo que esa lectura la han hecho no solamente nuestras dos compañeras, que honestamente fueron invitadas al azar, no fue como invitemos a las mejores formadoras, a dos formadoras que quisieron participar, pero que cuando me muestran evidencias, uno puede ver que está esa flexibilización a través de
del arte y conocimiento del territorio, sobre todo, conocimiento de lo que a uno le motiva en esta vida aprender y que quiere aprender, o si no, no habría la posibilidad de ser flexible. Es esa como la reflexión que nos deja PACES como modelo educativo flexible. Muchas gracias, Germán. Profe, no sé Dolly. si pudiera agregar Sí, algo más que me claro, parece que claro. nuestro Claro. modelo flexible PACES puede aportar en ese proceso de flexibilidad como usted lo menciona, y es la parte del trabajo autónomo, ¿no? Digamos que dentro de la formación regular es bastante complejo motivar a nuestros estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Es bastante complejo a veces motivarlos a ellos para que hagan ese proceso de trabajo autónomo, cosa que, por ejemplo, con nuestros adultos ya es mucho más fácil, en donde nosotros les damos unas indicaciones específicas y por cuestiones de tiempo, porque ellos tienen unas obligaciones, unos trabajos, unas familias que atender, ellos dicen, ok, profe, yo te recibo tu instrucción, me llevo mi trabajo para la casa y yo en la casa lo hago. Entonces, digamos que desde el modelo PACES también sería un muy buen aporte a la educación formal y o regular más bien, y es tratar de enfatizar desde los niños, ¿no? Desde los niños esos hábitos de responsabilidad y autonomía que les permitan a ellos generar un proceso de aprendizaje no solamente maestro-estudiante, sino ellos versus el conocimiento que reciben y modificarlo en la medida en que ellos solos puedan buscar más herramientas, investigar, trabajar de manera individual y de manera responsable con las temáticas que a ellos se les requieren dentro de la educación formal. Ese sería pues también mi aporte desde acá. Muchas gracias. Pues aquí podríamos estar toda la noche hablando de este tema tan interesante. Agradezco a Germán por su intermedio a la Universidad del Bosque, a Dolly al programa de inclusión, a nuestras formadoras por haber hecho parte de este espacio que se transmite por el canal de YouTube de la Institución Educativa Comercial del Norte. Gracias nuevamente. Queremos tenerlos en otros espacios muy similares, con otras temáticas de interés para nuestra comunidad educativa y para los educadores y población en general. Dentro de 8 días nos encontraremos en un nuevo conversatorio en el contexto de celebración de los 40 años de la Institución Educativa Comercial del Norte. Muchas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas